La masiva nave alienígena apareció sobre la ciudad de Nueva York sin previo aviso. Era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido, extendiéndose por el cielo como una oscura montaña de metal. El casco de la nave brillaba con extraños patrones que dolía mirar directamente. En cuestión de minutos, naves similares aparecieron sobre Londres, Tokio, Moscú y todas las demás ciudades importantes de la Tierra. La presidenta Elena Vázquez se encontraba en la sala de situación de la Casa Blanca, observando las noticias de todo el mundo. Sus asesores hablaban con voces rápidas y preocupadas, pero ella apenas podía oírlos. Después de 200 años de viajes espaciales, después de construir colonias en 47 mundos, este era el primer contacto de la humanidad con una inteligencia verdaderamente alienígena. Y no parecía amistoso. Presidenta, la voz del general Harrison atravesó el ruido. Están transmitiendo en todas las frecuencias. El traductor universal está funcionando. Quieren hablar con los líderes de la Tierra. Con todos ellos. Ahora. Elena miró los rostros a su alrededor. Algunos mostraban miedo, otros ira. Unos pocos intentaban parecer valientes, pero ella podía ver la preocupación en sus ojos. Había sido presidenta durante 6 años, había lidiado con rebeliones coloniales, disputas mineras de asteroides y los problemas habituales de gobernar a 3.000 millones de personas repartidas por docenas de sistemas estelares. Pero esto era diferente. Este era el momento que definiría el futuro de la humanidad. Comuníquelos, dijo. La pantalla principal parpadeó y mostró algo que hizo que varias personas en la sala dieran un paso atrás. La criatura en la pantalla era alta y delgada, con una piel azul pálido que parecía brillar desde dentro. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo, y donde los humanos tenían ojos, tenía 3 agujeros oscuros que parecían mirar directamente a través de la cámara hasta el alma de todos. Cuando habló, su voz fue como el hielo resquebrajándose en un estanque invernal. Soy el embajador Strie del Imperio Beltaran, hablando en nombre de la coalición galáctica de especies avanzadas. Me dirijo a la especie primitiva conocida como humanos. Elena sintió que su mandíbula se tensaba ante la palabra primitivo, pero mantuvo su rostro tranquilo. Soy la presidenta Elena Vázquez, en representación del Consejo de la Tierra Unida y de todas las colonias humanas. Damos la bienvenida a este primer contacto entre nuestros pueblos. La expresión del alienígena no cambió. Esto no es una reunión diplomática. Es una entrega de términos. Su especie ha sido observada y juzgada. Se expanden demasiado rápido. Luchan con demasiada frecuencia. Se niegan a seguir el orden natural que ha mantenido la paz en esta galaxia durante 10.000 años. ¿Orden natural?, preguntó Elena. ¿Qué quiere decir? Las especies avanzadas guían a las especies menores. Siempre ha sido así. Las especies que no pueden gobernarse a sí mismas deben aceptar la guía de quienes sí pueden. Su especie se niega a entender esta simple verdad. Alrededor de la sala, Elena podía ver a sus asesores enfadándose. La mano del almirante Rivera estaba apretada en un puño. El rostro del general Harrison se estaba poniendo rojo, pero Elena mantuvo su voz nivelada. Nos gobernamos bastante bien, embajador. Tenemos leyes, gobiernos, comercio pacífico entre nuestras colonias. No hemos tenido guerras importantes en más de un siglo. Miente, dijo Strie simplemente. Su expansión en el sector Kepler ha interrumpido 3 operaciones mineras pertenecientes a miembros de la coalición. Sus colonos en el mundo de Barnard se han negado a reubicarse a pesar de las órdenes de la autoridad local. Sus naves militares patrullan un espacio que no les pertenece. Elena sintió una fría ira crecer en su pecho. Esas operaciones mineras estaban en planetas que descubrimos y colonizamos primero. El mundo de Barnard ha sido una colonia humana durante 50 años, y patrullamos nuestro propio territorio para proteger a nuestra propia gente. Territorio. A Strie la palabra pareció divertirle. Las especies primitivas no poseen territorio. Se les da permiso para usarlo bajo la supervisión adecuada. Aprenderán esta verdad. El alienígena se inclinó hacia adelante y Elena pudo ver que su piel estaba cubierta de diminutas escamas que cambiaban de color a medida que se movía. Les traigo la voluntad de la coalición.
312 especies han estado de acuerdo. La humanidad cumplirá con los siguientes términos o afrontará las consecuencias. Un documento apareció en las pantallas de toda la sala. Elena lo leyó rápidamente, sintiendo como su corazón se hundía con cada línea. Los términos eran peores que la rendición. Eran la esclavitud con papeleo oficial. Tienen 72 ciclos estándar para cumplir. Strie continuó. Primero, todas las naves militares humanas serán desmanteladas y entregadas a la autoridad de la coalición. Segundo, todas las colonias humanas más allá de su sistema natal serán evacuadas y abandonadas. Tercero, la Tierra aceptará un comité de supervisión de la coalición para guiar su desarrollo como especie. Cuarto, todos los viajes espaciales humanos requerirán la aprobación de la coalición. Quinto, su población se limitará a 2.000 millones de individuos para evitar una mayor expansión agresiva. La sala quedó en silencio por un largo momento. Elena miró el documento de nuevo, esperando haber entendido mal algo, pero los términos eran claros. La humanidad se convertiría en mascotas en una jaula, permitiéndoles existir solo mientras no causaran problemas. ¿Y si nos negamos?, preguntó Elena en voz baja. Los 3 agujeros oscuros de Strie parecieron ensancharse ligeramente. Su especie cuenta con menos de 5.000 millones de individuos en todos los mundos. La coalición representa a billones de seres en miles de planetas. Tenemos tecnología que su especie no puede imaginar. Armas que podrían enfriar su sol. Naves que se mueven más rápido que la luz sin los burdos motores que ustedes usan. Si se niegan, se les obligará a cumplir. Está hablando de genocidio, dijo el almirante Rivera, hablando por primera vez. Estoy hablando de corrección, respondió Strie. Las especies peligrosas son contenidas o eliminadas. La elección es suya. Elena se levantó lentamente. Todos los ojos en la sala estaban sobre ella. Cada humano que veía la transmisión en todo el mundo esperaba su respuesta. El peso del futuro de la humanidad presionaba sus hombros como algo físico. Necesitamos tiempo para discutir esto con nuestras colonias, dijo finalmente. Tienen 72 ciclos. Cuando regrese, darán su respuesta. Elija sabiamente, Presidenta Vázquez. Esta galaxia tiene espacio para muchas especies, pero no para aquellas que se niegan a aceptar su lugar en ella. La pantalla se oscureció. Las naves alienígenas permanecieron en el cielo de la Tierra como nubes oscuras que prometían tormentas. Elena miró a su alrededor, a sus asesores, sus generales, sus amigos. Todos parecían conmocionados, asustados, enojados. Ella sentía las mismas emociones, pero debajo de ellas había algo más. Algo que había mantenido a la humanidad avanzando a través de 2 siglos de exploración espacial, a través de fracasos coloniales y ataques piratas y los 1000 otros peligros de la galaxia. General Harrison, dijo, necesito que contacte a todos los gobiernos coloniales. Sesión de emergencia. Almirante Rivera, quiero saber exactamente qué activos militares tenemos y dónde están. Dr. Chen, comience a analizar todo lo que sabemos sobre la tecnología de la coalición a partir de esa transmisión. Presidenta, dijo el secretario de Estado Williams, seguramente no estamos considerando, quiero decir, solo los números. Elena se volvió para mirarlo. Williams era un buen hombre, un diplomático inteligente que había servido bien a la humanidad. Pero en este momento, solo podía ver miedo en sus ojos. Miedo a la muerte, miedo a la guerra, miedo a perder todo lo que habían construido entre las estrellas. Secretario Williams, dijo con calma. ¿Cuántos humanos murieron construyendo la primera nave colonial? Yo, unos 3.000 en los accidentes de construcción. Pero, ¿cuántos murieron cuando la colonia en Ro 128 fracasó? 15.000, pero eso no es lo mismo. ¿Cuántos murieron luchando contra los piratas en el sistema Vega? Williams guardó silencio. Todos en la sala estaban escuchando. Cada una de esas personas, continuó Elena, podría haber vivido vidas seguras y tranquilas en la Tierra. Podrían haberse quedado en casa, nunca arriesgar nada, nunca intentar alcanzar las estrellas. Pero no lo hicieron. Eligieron arriesgarlo todo por la libertad, por la oportunidad de construir algo mejor.
Caminó hacia la ventana y miró las naves alienígenas que colgaban en el cielo de la Tierra. Estas especies de la coalición quieren que volvamos a gatear a una jaula. Quieren que renunciemos a todo lo que hemos construido, todo lo que hemos logrado, todo lo que podríamos llegar a ser. Quieren que estemos agradecidos por el privilegio de ser sus mascotas. Elena se volvió para enfrentar a la sala. Su voz era firme, pero todos podían oír el acero debajo de ella. He estado pensando en lo que es realmente la humanidad. Lo que nos hace diferentes de estos alienígenas que están tan seguros de que saben más que nosotros. Y creo que sé la respuesta. Recogió el documento de los términos y lo sostuvo en alto. Nos ofrecen seguridad, protección, una existencia garantizada bajo su amparo. Todo lo que tenemos que hacer es renunciar a nuestra libertad, nuestros sueños, nuestro derecho a elegir nuestro propio camino entre las estrellas. Elena miró a cada persona en la sala a los ojos. Pero los humanos no eligen la seguridad por encima de la libertad. Nunca lo hemos hecho. Cuando el Imperio Británico nos dijo que pagáramos sus impuestos sin representación, elegimos la guerra. Cuando los fascistas intentaron conquistar el mundo, elegimos luchar. Cuando las primeras naves coloniales podrían haberse perdido en el vacío entre las estrellas, las construimos de todos modos. Rompió el documento por la mitad. La coalición cree que conoce a la humanidad. Creen que pueden predecir nuestra respuesta. Cuentan con que seamos razonables, que hagamos lo inteligente, que elijamos la supervivencia por encima de los principios. Elena arrojó los trozos de papel al suelo. Se equivocan. No somos razonables. No somos lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo estamos vencidos. Y nunca hemos elegido la supervivencia por encima de la libertad. Ni una sola vez en toda nuestra historia. El almirante Rivera se levantó primero, luego el general Harrison, luego la doctora Chen. Uno por uno, cada persona en la sala se puso de pie. Presidenta, dijo el almirante Rivera, ¿cuáles son sus órdenes? Elena regresó a su silla y se sentó. Cuando habló, su voz llegó a cada mundo humano a través de la red de comunicación cuántica. Contacten a cada colonia, cada nave, cada asentamiento. Díganles lo que la coalición exige. Díganles a lo que nos enfrentamos. Y luego háganles la misma pregunta que les estoy haciendo a todos ustedes. Hizo una pausa, mirando los rostros a su alrededor, viendo el miedo reemplazado por algo más fuerte. ¿Nos arrodillamos? ¿O les mostramos a estas antiguas, avanzadas y superiores especies lo que realmente es la humanidad? La respuesta llegó de 47 mundos en 6 horas. Vino de estaciones mineras en cinturones de asteroides y puestos de investigación en lunas heladas. Vino de familias que habían construido hogares bajo soles alienígenas y de agricultores que habían hecho florecer mundos muertos con cultivos de la tierra. La respuesta fue siempre la misma. Siempre la única palabra que había definido a la humanidad desde que miraron por primera vez a las estrellas y decidieron alcanzarlas. No. Cuando el embajador Strie regresó 72 ciclos después, esperando la sumisión de la Tierra, la presidenta Elena Vázquez lo recibió con un simple mensaje que fue transmitido simultáneamente a cada mundo de la coalición, cada asentamiento humano y cada especie que observaba para ver qué sucedería. Nos han ofrecido esclavitud y la han llamado paz. Han exigido que abandonemos a nuestros hijos en mundos distantes y lo han llamado sabiduría. Nos han dicho que renunciemos a nuestros sueños y lo han llamado madurez. Elena miró directamente a los 3 ojos oscuros del alienígena. Embajador Strie, en nombre de la humanidad y de todas nuestras colonias, le doy nuestra respuesta. No, no nos arrodillaremos. No nos rendiremos. No volveremos a gatear a una jaula, sin importar cuán cómoda la hagan. Se puso de pie y sus siguientes palabras serían recordadas por cada humano mientras la especie existiera. ¿Quieren saber qué es la humanidad? Somos la especie que miró un océano infinito y construyó barcos para cruzarlo. Somos la gente que vio montañas y las escaló. Vio desiertos y los cruzó. Vio el cielo y decidió volar. Nos ofrecen seguridad, pero elegimos la libertad. Nos ofrecen su protección, pero elegimos nuestro propio camino. La voz de Elena se hizo más fuerte con cada palabra. Han tomado su decisión, coalición.
Han decidido que la libertad humana es más peligrosa que la esclavitud humana. Ahora afronten las consecuencias de esa elección, porque preferimos morir libres entre las estrellas que vivir como mascotas en su perfecta y pacífica galaxia. La transmisión terminó. En cuestión de horas, la gran flota de la coalición se dirigía al sistema Saúl. 10.000 naves que transportaban el poderío militar combinado de 302 especies, viniendo a enseñarle a la humanidad su lugar en la galaxia. Esperaban encontrar una especie rota y desesperada, lista para suplicar clemencia. No tenían idea de hacia qué estaban volando realmente. El almirante Ketar de los Nexari cristalinos había vivido más de 800 años. En ese tiempo, había luchado en 17 guerras y comandado flotas que conquistaron 23 sistemas estelares. Había visto a especies arrodillarse ante el poder de la coalición. Y había observado civilizaciones enteras aceptar su lugar apropiado en el orden galáctico. Esto no sería diferente. Su buque insignia, la Armonía Eterna, era más grande que la mayoría de las ciudades humanas. A su alrededor, 10.000 naves de guerra de la coalición se movían por el espacio como un río de metal letal. La flota representaba a 47 especies diferentes, cada una contribuyendo con sus mejores naves y sus tripulaciones más experimentadas. Esta era la fuerza militar más grande reunida en más de 2.000 años. Informe de estado. Ordenó Ketar, su forma cristalina reflejando las luces del puente en patrones de arcoíris. Todas las naves informan estar listas para el combate. Almirante, respondió su ayudante, una pequeña criatura peluda de los mundos Vectoni. Los sensores de largo alcance muestran una actividad humana mínima en el sistema exterior. Unas pocas naves de patrulla, algunas naves de carga, nada que pueda amenazar ni a un solo destructor de la coalición. Ketar asintió. Era exactamente lo que había esperado. Los humanos eran conocidos por su agresión, pero no eran estúpidos. Cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles, la mayoría de las especies elegían la supervivencia sobre el orgullo. La flota de la coalición entraría en el sistema Saúl, demostraría su poder abrumador, y la humanidad se rendiría. Unos pocos días de ocupación, algunos arrestos de los líderes más tercos, y todo habría terminado. Almirante, llamó su operador de sensores, recibiendo una transmisión de las naves humanas. Están solicitando hablar con el comandante de la flota. Comuníquelos, dijo Ketar. Quizás los humanos serían razonables después de todo. El rostro que apareció en la pantalla era más viejo que el de la presidenta Vázquez, con cabello gris y ojos cansados. Pero había algo en esos ojos que hizo que Ketar se detuviera. Había visto esa mirada antes, en los momentos finales antes de que especies desesperadas hicieran su última resistencia. Soy el almirante Marcus Rivera, al mando de la flota de defensa de Saúl. Están entrando en territorio humano sin permiso. Indiquen su propósito o retírense inmediatamente. Ketar casi se rió. La flota de defensa humana consistía en quizás 50 naves, ninguna más grande que una escolta de la coalición. Era como una hormiga amenazando a un elefante. Soy el almirante Ketar al mando de la gran flota de la coalición. Se rendirán inmediatamente y se prepararán para ser abordados. Cualquier resistencia será respondida con una fuerza abrumadora. La expresión de Rivera no cambió. Almirante, ha entrado en el sistema natal de una especie libre con intenciones hostiles. No podemos permitirlo. ¿No pueden permitirlo? El cuerpo de cristal de Ketar resonó como una campana mientras reía. Humano, mire sus sensores. Cuente mis naves. Compárelas con su patética flota. No pueden detenernos. Quizás no, dijo Rivera en voz baja. Pero podemos hacerles pagar por cada metro de espacio que tomen. La transmisión terminó antes de que Ketar pudiera responder. Miró la pantalla en blanco por un momento, recordando la última vez que había visto esa mirada en los ojos de un enemigo. Había sido durante la rebelión Corbani hace 3 siglos. Los Corbani habían estado rodeados, superados en número, condenados al fracaso, pero habían luchado de todos modos, y había costado 2 años y millones de bajas derrotarlos finalmente. Todas las naves, formación de batalla, ordenó Ketar, prepárense para una posible resistencia.
El primer indicio de que esto no sería una simple ocupación llegó cuando la flota de la coalición alcanzó el cinturón de asteroides. El espacio entre Marte y Júpiter estaba lleno de estaciones mineras, naves de carga y los escombros habituales de una civilización industrial. Parecía normal, incluso pacífico. Luego los asteroides comenzaron a explotar. Maniobras evasivas, gritó Ketar mientras su buque insignia se mecía bajo el impacto de los escombros. ¿Qué está pasando? Señor, los asteroides han sido minados con explosivos. Docenas de ellos, quizás cientos, están creando un campo de escombros. En la pantalla táctica, Ketar observó cómo su formación de flota perfectamente organizada se disolvía en el caos. Las naves se dispersaron para evitar las nubes de roca y metal que volaban por el espacio a velocidades mortales. Los escombros en sí no eran peligrosos para las naves de guerra fuertemente blindadas de la coalición, pero eran lo suficientemente densos como para interferir con los sensores y las comunicaciones. Inteligente, admitió su ayudante. Están usando los escombros para romper nuestra formación. Antes de que Ketar pudiera responder, su operador de sensores lanzó otra advertencia. Señor, múltiples naves pequeñas se aproximan desde todas las direcciones. ¿Están usando el campo de escombros como cobertura? ¿Cazas humanos? No, señor. Parecen ser naves civiles, cargueros, naves mineras, incluso transportes de pasajeros. Pero señor, están todas armadas y se dirigen directamente a nuestras naves. Ketar tuvo que admirar la táctica, incluso mientras le frustraba. Los humanos habían convertido cada nave civil en el cinturón de asteroides en un arma potencial. Los avanzados sensores de la coalición tenían problemas para distinguir entre naves de guerra armadas y cargueros convertidos ocultos en el campo de escombros. Todas las naves abran fuego contra cualquier nave que se acerque. Estos humanos quieren morir. Podemos complacerlos. Lo que siguió fue menos una batalla y más un juego mortal del escondite. Las naves humanas aparecían desde detrás de los asteroides, disparaban sus armas a las naves de la coalición y luego desaparecían de nuevo en el campo de escombros antes de que las naves alienígenas más grandes pudieran responder eficazmente. La potencia de fuego superior de la coalición significaba poco cuando no podían apuntar a sus enemigos adecuadamente. Almirante, estamos recibiendo informes de bajas, informó su ayudante. 3 destructores dañados, una escolta perdida. Los humanos están apuntando a nuestras naves más pequeñas. ¿Cuántas naves enemigas destruidas? 17 confirmadas, señor, pero siguen apareciendo más. Parecen tener un suministro interminable de naves suicidas. Ketar observó la pantalla táctica con creciente frustración. Cada nave humana destruida le costaba a la coalición tiempo y munición valiosos, mientras apenas mermaba su fuerza general. Pero los humanos seguían viniendo, oleada tras oleada, como si el concepto de retirada simplemente no existiera en su doctrina militar. Señor, transmisión entrante del almirante humano. El rostro de Rivera apareció de nuevo en la pantalla. Su nave había sufrido daños. Ketar podía ver marcas de explosiones en los mamparos detrás de él, pero el humano parecía tan decidido como antes. Almirante Ketar, ha estado luchando en el cinturón de asteroides durante 6 horas. ¿Cuántas naves ha perdido? Menos que usted, replicó Ketar fríamente. Cierto, admitió Rivera. Pero aún no he terminado. ¿Y usted? ¿Qué quiere decir? Rivera sonrió, y no fue una expresión agradable. Quiero decir, esto es solo el cinturón de asteroides, almirante. Tenemos 7 planetas más que defender antes de que llegue a la Tierra. Cada uno le va a costar más naves, más tiempo, más vidas. La pregunta es, ¿cuánto está dispuesto a pagar? La transmisión terminó, dejando a Ketar mirando otra pantalla en blanco. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba para coordinar la batalla en curso, pero podía ver incertidumbre en sus movimientos. Así no era como se suponía que debían ir las acciones militares de la coalición. Debería haber habido una demostración de poder seguida de una rápida rendición. En cambio, estaban atrapados en una agotadora batalla de desgaste con un enemigo que se negaba a reconocer su derrota. Almirante,
Hemos despejado la mayor parte del cinturón de asteroides, informó su oficial táctico. Estimamos un 70% de la resistencia humana eliminada. ¿Cuál es nuestro estado? 8 naves destruidas, 23 dañadas. Podemos continuar el avance, pero señor, los humanos parecen estar retrocediendo hacia Júpiter. Ketar activó los sensores de largo alcance y vio a qué se refería su oficial. Las naves humanas se estaban retirando hacia Júpiter y sus muchas lunas. El gigante gaseoso más grande del sistema Saúl estaba rodeado de instalaciones industriales, operaciones mineras y estaciones de defensa. Sería otra batalla como la del cinturón de asteroides, pero potencialmente peor. Señor, recibiendo otro mensaje de las colonias humanas, anunció su oficial de comunicaciones. Se está transmitiendo en todas las frecuencias a cada nave del sistema. Póngalo en pantalla. Esta vez no era un oficial militar en la pantalla, sino una mujer con ropa de civil. Parecía joven, quizás en sus 30, con cabello negro corto y ojos decididos. Detrás de ella, Ketar podía ver lo que parecía el suelo de una fábrica con trabajadores moviendo equipos y preparándose para algo. Mi nombre es María Santos. Soy la supervisora de la estación minera 7 en el sistema de Júpiter. Tengo 3.000 personas trabajando aquí, incluyendo a mi esposo y mis 2 hijas. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. La coalición dice que necesitamos ser controlados, que somos demasiado peligrosos para gobernarnos a nosotros mismos. Dicen que las especies avanzadas saben mejor que nosotros cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Quizás tengan razón. Quizás seamos demasiado peligrosos. María levantó lo que parecía una carga minera, del tipo que se usa para romper asteroides, porque preferimos volar todo lo que hemos construido antes que entregárselo a ustedes. Cada estación, cada fábrica, cada hogar que hemos hecho en este sistema. Quieren nuestros mundos. Vengan a tomarlos, pero todo lo que encontrarán serán escombros y la gente que los creó. La transmisión terminó, pero fue seguida inmediatamente por otra. Esta mostraba a un hombre con uniforme militar de pie en lo que parecía ser el puente de una nave de guerra. Coronel James Park al mando de la estación de defensa de Titán. A cualquier fuerza de la coalición que se dirija hacia aquí, tenemos 47 misiles nucleares apuntando a su flota. Sabemos que no podemos detenerlos a todos, pero podemos asegurarnos de que algunos de ustedes no vuelvan a casa. Luego otra transmisión, esta desde Europa. Doctora Sarah Kim, administradora civil. Población 40.000. Llevamos 20 años cavando bajo el hielo. Tendrán que bajar aquí y sacarnos cueva por cueva. Y otra desde Ganímedes. Capitana Lisa Rodríguez, comandante de la flota de carga. Tenemos 167 naves cargadas con todo, desde comida hasta antimateria. Algunos de nosotros huimos. Algunos nos quedamos a luchar. Todos nosotros somos libres. Ketar escuchó transmisión tras transmisión, cada una un mensaje de desafío de humanos que deberían haber estado aterrorizados hasta la sumisión. En cambio, sonaban casi ansiosos por la lucha que se avecinaba. No se parecía a nada que hubiera encontrado en 800 años de servicio militar. Almirante, dijo su ayudante en voz baja. Quizás deberíamos contactar al Consejo de la Coalición. Solicitar fuerzas adicionales. ¿Fuerzas adicionales? La forma cristalina de Ketar brilló con indignación. Tenemos 10.000 naves. Los humanos tienen quizás unos pocos cientos dispersos por todo el sistema. Sí, señor. Pero señor, no están luchando como si esperaran perder. Ese era el problema, se dio cuenta Ketar. Toda doctrina militar en el espacio de la coalición se basaba en la suposición de que las especies inteligentes se rendirían cuando se enfrentaran a una fuerza abrumadora. Era lógica simple. ¿Por qué desperdiciar vidas en una batalla sin esperanza cuando podías vivir para luchar otro día? Pero estos humanos parecían haber tirado la lógica por la ventana. Luchaban como si cada batalla fuera la última. Como si la retirada no fuera ni siquiera una opción que consideraran. Era ineficiente, derrochador y completamente demencial. También estaba funcionando. Todas las naves, avancen hacia Júpiter. Ordenó Ketar. Velocidad máxima.
Terminemos esto rápidamente. Pero incluso mientras daba la orden, sabía que no sería rápido. Los humanos habían convertido todo su sistema estelar en un arma, y parecían perfectamente dispuestos a morir usándola. Cada luna, cada estación, cada trozo de metal flotando en el espacio podría ocultar otra emboscada. Otra sorpresa. Otro grupo de humanos que pensaba que la libertad valía la pena morir por ella. Mientras la flota de la coalición se adentraba más en el sistema Saúl, el almirante Ketar se encontró pensando en algo que el almirante humano había dicho. ¿Cuánto estaba dispuesto a pagar? La coalición siempre había sido capaz de abrumar la resistencia mediante números absolutos y tecnología superior. Pero, ¿qué sucedía cuando el enemigo se negaba a calcular las probabilidades, se negaba a rendirse, se negaba a ser razonable? La batalla por Júpiter respondería a esa pregunta. Y basándose en lo que había visto hasta ahora, Ketar ya no estaba seguro de que le gustaría la respuesta. Detrás de la flota de la coalición, el cinturón de asteroides ardía con los restos de naves tanto humanas como alienígenas. Pero los humanos habían logrado algo que no había sucedido en la historia militar de la coalición en más de 1000 años. Habían hecho que lo imposible pareciera posible, habían convertido una última resistencia sin esperanza en algo que se asemejaba a una verdadera lucha, y apenas estaban comenzando. Habían pasado 6 meses desde que la flota de la coalición entró en el sistema Saúl, y el almirante Ketar comenzaba a entender por qué sus predecesores habían evitado las campañas largas. Lo que debería haber sido una demostración de poder de 3 días, se había convertido en una agotadora guerra de desgaste que parecía no tener fin. La batalla por Júpiter había durado 2 semanas. Cada luna, cada estación, cada pieza de infraestructura industrial tuvo que ser tomada. Individualmente, los humanos no simplemente defendían estas posiciones. Convirtieron cada una en una trampa mortal. Las instalaciones mineras se convirtieron en fábricas de bombas. Los transportes civiles se convirtieron en misiles guiados. Las estaciones de investigación se convirtieron en fortalezas que debían ser destruidas por completo porque los humanos en su interior se negaban a rendirse. La peor parte era que los humanos seguían hablando. No comunicaciones militares o discusiones estratégicas, sino transmisiones constantes de gente corriente. Familias despidiéndose. Trabajadores explicando por qué elegían quedarse en sus puestos en lugar de evacuar. Niños enviando mensajes a amigos en otros mundos. Era una guerra psicológica de un tipo que la coalición nunca había encontrado. Almirante, informó su ayudante, finalmente hemos asegurado el sistema de Júpiter. Todas las instalaciones principales han sido capturadas o destruidas. Bajas. 47 naves destruidas, 112 dañadas. Se estima que 30.000 miembros del personal de la coalición murieron o resultaron heridos. La forma cristalina de Ketar se atenuó por la conmoción. 30.000 bajas para tomar un solo gigante gaseoso de un enemigo que apenas tenía un ejército. A este ritmo, perderían la mitad de la flota antes de llegar a la Tierra. ¿Y las pérdidas humanas? Difícil de estimar, señor. Destruyeron la mayoría de sus instalaciones en lugar de dejarnos capturarlas. Estimamos entre 50 y 80.000 muertos, pero señor, parecen considerar esto una victoria. ¿Una victoria? Lo perdieron todo. Sí, señor. Pero nos hicieron pagar por ello. Y transmitieron toda la batalla a sus colonias y al resto de la galaxia. Otras especies están tomando nota. Ese era otro problema que Ketar no había previsto. Las acciones militares de la coalición generalmente se llevaban a cabo en privado, con información cuidadosamente gestionada que se hacía pública. Pero los humanos habían hecho público este conflicto desde el principio. Cada batalla, cada sacrificio, cada momento de resistencia se transmitía por toda la galaxia. Señor, transmisión entrante desde Marte. Es la gobernadora planetaria. La pantalla mostraba a una mujer de mediana edad con cabello canoso y ojos cansados. Estaba de pie en lo que parecía un centro de mando con pantallas que mostraban posiciones defensivas alrededor del planeta rojo. Almirante Ketar, soy la gobernadora Patricia Hayes. Entiendo que se dirige hacia aquí. Gobernadora Hayes, tiene la oportunidad de evitar el destino de Júpiter.
Ríndase ahora y su gente será reubicada de forma segura en la Tierra. Aye sonrió y Ketar comenzaba a odiar esa expresión cuando los humanos la usaban. Almirante, llevo 30 años en Marte. Ayudé a construir las primeras ciudades cúpula, sobreviví a las tormentas de polvo que mataron a cientos de personas, vi a este mundo crecer de un puesto de investigación a un hogar para 12 millones de humanos. ¿Cree que se lo voy a entregar sin luchar? Gobernadora, sea razonable. ¿Ha visto lo que pasó en Júpiter? No puede detenernos. Quizás no. Pero podemos retrasarlo. Y cada día que lo retrasamos es un día más para que nuestra gente se prepare, para que nuestras colonias se organicen, para que la galaxia vea por qué estamos luchando realmente. Hayes miró directamente a la cámara, y cuando habló, su voz llegó a cada mundo humano en la galaxia. Marte fue el primer mundo que los humanos terraformaron. Tomamos un planeta muerto y lo hicimos vivir. Construimos ciudades bajo cielos alienígenas y criamos niños que llaman a este mundo su hogar. La coalición dice que las especies avanzadas deberían controlarnos, que necesitamos su guía. Pero si somos tan primitivos, ¿cómo convertimos un mundo desértico en un jardín? Hizo una pausa, dejando que esa pregunta flotara en el aire. No estamos luchando por territorio, almirante Ketar. Estamos luchando por el derecho a ser humanos, el derecho a cometer nuestros propios errores, a lograr nuestras propias victorias y a vivir libres bajo cualquier sol que elijamos. Si eso nos hace demasiado peligrosos para su galaxia perfecta, que así sea. La transmisión terminó, pero en una hora, mensajes similares llegaban de colonias humanas de toda la galaxia. Cada uno era diferente, pero todos llevaban el mismo tema. Los humanos preferirían morir libres que vivir como mascotas. Más preocupantes eran los informes que llegaban de los mundos de la coalición. Especies sometidas que habían sido gobernadas pacíficamente durante siglos de repente hacían preguntas incómodas. ¿Por qué necesitaban el permiso de la coalición para viajar entre mundos? ¿Por qué no podían gobernarse a sí mismas? ¿Por qué se consideraba a los humanos peligrosos por querer las mismas libertades que las especies de la coalición daban por sentadas? La doctora Sarah Chen estaba sentada en su laboratorio en las profundidades de las montañas rocosas, rodeada de tecnología capturada de la coalición y la mayor colección de expertos en xenobiología que la humanidad podía reunir. Durante 6 meses, habían estado estudiando cada pieza de equipo alienígena que podían conseguir, buscando debilidades, ventajas, cualquier cosa que pudiera ayudar a la humanidad a sobrevivir. Lo que habían encontrado era inquietante de formas que no habían esperado. Las especies de la coalición son individualmente inferiores a los humanos en casi todos los aspectos medibles, explicó la doctora Chen a los líderes militares reunidos. Sus tiempos de reacción son más lentos, sus habilidades para resolver problemas son limitadas y su capacidad de iniciativa individual ha sido severamente degradada. La presidenta Vázquez se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir con degradada? Quiero decir que han dependido de la tecnología avanzada y la toma de decisiones centralizada durante tanto tiempo que han perdido la capacidad de pensar por sí mismos. Sus tácticas militares se basan en la fuerza abrumadora aplicada según patrones predeterminados. Sus naves están altamente automatizadas, con la mayoría de las decisiones tomadas por inteligencia artificial en lugar de por miembros de la tripulación. El general Harrison parecía escéptico. Si eso es cierto, ¿por qué están ganando? Porque tienen números y tecnología superiores. Pero, presidenta, creo que hemos estado enfocando esto mal. Hemos estado tratando de luchar contra ellos nave a nave, arma a arma, pero su verdadera debilidad no es militar. Es psicológica. La doctora Chen activó una pantalla holográfica que mostraba los movimientos de la flota de la coalición durante los últimos 6 meses. Miren sus decisiones tácticas. Cada movimiento sigue patrones predecibles basados en una doctrina establecida. Han tenido tan pocas guerras en los últimos siglos que han olvidado cómo adaptarse a situaciones inesperadas. Nos están combatiendo como si fuéramos un enemigo convencional que se comportará según sus modelos. Pero no lo somos, dijo el almirante Rivera lentamente. Exactamente. Estamos haciendo cosas que no tienen sentido según sus cálculos. Estamos desechando ventajas estratégicas por victorias simbólicas.
Estamos eligiendo morir en lugar de rendirnos. Estamos transmitiendo nuestras derrotas como si fueran triunfos. Les está volviendo locos. La presidenta Vázquez se levantó y caminó hacia la ventana que mostraba la superficie de la Tierra muy por encima. Incluso aquí, en las profundidades subterráneas, podía sentir el peso de las naves alienígenas suspendidas en órbita. Doctora Chen, ¿sugiere que realmente podemos ganar esta guerra? No, presidenta. No en ningún sentido convencional, pero creo que podemos hacer algo más importante que ganar. Podemos cambiar la galaxia. Abrió otra pantalla. Esta mostraba interceptaciones de comunicaciones de los mundos de la coalición. Estas son conversaciones que hemos estado monitoreando de especies sometidas en todo el espacio de la coalición. Miren los patrones del lenguaje, las preguntas que están haciendo. Hace 6 meses, aceptaban la autoridad de la coalición sin cuestionarla. Ahora, están hablando de conceptos que no existían en sus vocabularios antes: derechos individuales, autodeterminación, libertad de elección. El general Harrison se reclinó en su silla. No solo estamos luchando una guerra. Estamos iniciando una revolución. Una revolución que podría extenderse a cientos de mundos, miles de especies. Toda la estructura de poder de la coalición se basa en la suposición de que las especies avanzadas gobiernan naturalmente a las menos avanzadas. Pero, ¿y si esa suposición es incorrecta? La doctora Chen mostró una pantalla más con los resultados de su análisis psicológico de las estructuras de mando de la coalición. He estado estudiando sus patrones de toma de decisiones y encontré algo interesante. Las especies de la coalición no son más avanzadas que los humanos. Son más antiguas. Han tenido más tiempo para desarrollar tecnología, para construir instituciones, para crear sociedades estables, pero en algún momento del camino, dejaron de crecer como individuos. Resaltó puntos de datos específicos en la pantalla. Han optimizado sus civilizaciones para la estabilidad, no para el progreso, para el orden, no para la libertad, para la toma de decisiones colectiva, no para la iniciativa individual. En términos evolutivos, han alcanzado una meseta. Han dejado de evolucionar, y los humanos no. La presidenta Vázquez dijo: los humanos todavía están creciendo, todavía cambiando, todavía buscando cosas más allá de nuestro alcance. Eso es lo que nos hace peligrosos para ellos. No nuestras armas ni nuestras naves, sino nuestra negativa a aceptar limitaciones. El almirante Rivera intervino. Entonces, ¿qué recomienda, doctora? La doctora Chen sonrió, y era la misma expresión que se estaba extendiendo por los rostros humanos en toda la galaxia. La mirada de personas que habían decidido arriesgarlo todo por una idea. Recomiendo que le demos a la galaxia lo que nunca ha tenido antes. Un ejemplo de cómo es una especie verdaderamente libre. No solo en nuestras acciones militares, sino en nuestra respuesta a esta crisis. Les mostraremos que los humanos prefieren morir luchando que vivir de rodillas. Sobre ellos, la flota de la coalición continuaba su lento avance hacia la Tierra. Marte había caído después de un asedio de un mes que les costó otras 100 naves y 60.000 bajas. Las estaciones orbitales alrededor de Venus oponían una feroz resistencia, convirtiendo el sistema interior en otro campo de exterminio. Pero algo más estaba sucediendo en toda la galaxia. En los mundos de la coalición que habían sido pacíficos durante milenios, las especies sometidas comenzaban a hacer preguntas que sus gobernantes no podían responder. ¿Por qué la edad avanzada debería otorgar el derecho a gobernar? ¿Por qué la tecnología superior debería justificar el control político? ¿Por qué alguien debería tener que pedir permiso para ser libre? La revolución que la doctora Chen había identificado se estaba extendiendo más rápido de lo que la coalición podía contenerla. Las transmisiones humanas se copiaban y transmitían en secreto de mundo a mundo. La historia de la resistencia de la humanidad se estaba convirtiendo en algo más grande que la historia militar. Se estaba convirtiendo en la prueba de que la libertad era posible, incluso contra probabilidades imposibles. En las profundidades del espacio, las naves de la coalición se movían hacia la Tierra con creciente renuencia. Sus tripulaciones se habían alistado para llevar a cabo una acción policial contra una especie rebelde. En cambio,
Se encontraron en medio de una guerra que estaba cambiando todo lo que creían saber sobre la galaxia. El almirante Ketar estaba en su puente, observando las pantallas tácticas que mostraban los últimos informes de bajas. Estaban ganando cada batalla, avanzando firmemente hacia el mundo natal humano. Pero la victoria comenzaba a sentirse como una derrota. Su ayudante se acercó con cuidado. Almirante, estamos recibiendo informes de los mundos natales. Ha habido incidentes. ¿Qué tipo de incidentes? Protestas en 7 mundos de la coalición. Especies sometidas exigiendo los mismos derechos por los que luchan los humanos. Hubo un motín en Beltaran Prime. 3 gobiernos coloniales han solicitado asistencia militar para mantener el orden. Ketar sintió un escalofrío recorrer su forma cristalina. La coalición no había necesitado usar la fuerza militar en sus propios mundos en más de 2.000 años. La idea de que su sociedad perfectamente ordenada pudiera ser perturbada por el ejemplo de una especie terca era casi imposible de creer. Señor, llamó su oficial de comunicaciones, recibiendo otra transmisión humana. Viene de la misma tierra. La presidenta Vázquez apareció en pantalla, pareciendo mayor que hace 6 meses, pero no menos decidida. Detrás de ella, Ketar podía ver las ruinas de lo que una vez fue una ciudad importante. Evidencia de los bombardeos orbitales que habían estado ablandando las defensas de la Tierra. A todas las especies que ven esta transmisión, comenzó Vázquez. Mi nombre es Elena Vázquez, y hablo por los últimos humanos libres en esta galaxia. Nuestras ciudades están ardiendo. Nuestras flotas están destruidas. Nuestra gente está muriendo. Según cualquier cálculo razonable, deberíamos rendirnos. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Pero los humanos nunca han sido razonables. Hemos pasado toda nuestra historia haciendo cosas imposibles por la simple razón de que necesitaban hacerse. Cruzamos océanos que no tenían orilla lejana. Escalamos montañas que tocaban el cielo. Construimos naves para llevarnos a las estrellas, no porque fuera fácil, sino porque nos negamos a quedar atrapados en un pequeño mundo. La voz de Vázquez se hizo más fuerte. La coalición nos ofrece una elección: someterse o morir. Pero no. Entienden que para los humanos, esas son la misma cosa. Una vida sin libertad no es vida en absoluto. Una civilización sin el derecho a elegir su propio camino ya está muerta. Se levantó y detrás de ella, Ketar pudo ver a humanos trabajando frenéticamente para prepararse para la batalla final. Sabemos que no podemos ganar esta guerra en ningún sentido convencional, pero podemos hacer algo más importante. Podemos mostrarle a la galaxia cómo es la libertad. Podemos demostrar que ninguna especie, sin importar cuán avanzada o poderosa sea, tiene el derecho de encadenar a otra. La cámara se alejó, mostrando el paisaje urbano devastado alrededor del búnker presidencial. Este es nuestro regalo a la galaxia, el conocimiento de que la libertad siempre es posible, sin importar las probabilidades. Cada especie que ve esto sabe por qué estamos luchando, porque en el fondo de sus corazones, también lo quieren. Vázquez miró directamente a la cámara por última vez. A la flota de la coalición que se acerca a la Tierra. Tienen el poder de destruirnos, pero no pueden destruir la idea que representamos. La libertad no es algo que se pueda matar con armas o contener con tratados. Vive en el corazón de todo ser pensante que se niega a arrodillarse. La transmisión terminó, dejando al almirante Ketar mirando una pantalla en blanco y preguntándose si la humanidad ya había ganado la única victoria que importaba. En las profundidades del complejo de la montaña Cheyenne, la presidenta Elena Vázquez observaba las pantallas tácticas que mostraban a las fuerzas de la coalición rompiendo las últimas defensas orbitales de la Tierra. La batalla había estado en su apogeo durante 3 días, y todos en el centro de mando sabían que estaba a punto de terminar. La flota de la coalición había perdido casi la mitad de sus naves para llegar hasta aquí, pero todavía tenían suficiente poder de fuego para convertir la superficie de la Tierra en cristal. Presidenta, informó el general Harrison, Pekín, Moscú y Nueva Tokio han caído. Las fuerzas de la coalición han comenzado el bombardeo planetario de los principales centros de población. Bajas estimadas en la primera oleada, 40 millones de muertos. Elena cerró los ojos por un momento,
sintiendo el peso de cada vida perdida en la desesperada resistencia de la humanidad. Pero cuando los abrió de nuevo, su resolución era más fuerte que nunca. Doctora Chen, ¿está listo el protocolo Fuego Salvaje? La doctora Sarah Chen levantó la vista de su consola, su rostro pálido pero decidido. Listo para la activación, Presidenta. Todas las colonias humanas han confirmado la recepción y están en espera. También tenemos confirmación de que nuestros paquetes de mensajes han sido distribuidos con éxito a las especies sometidas en más de 200 mundos de la coalición. ¿Qué estamos desatando exactamente, doctora? La doctora Chen mostró una pantalla holográfica que revelaba el alcance de sus operaciones encubiertas durante el último año. Mientras las fuerzas de la coalición se habían centrado en la campaña militar, la humanidad había estado librando un tipo de guerra completamente diferente. Presidenta, hemos pasado el último año haciendo ingeniería inversa de la tecnología de la coalición, pero más importante aún, hemos estado estudiando su sociedad. Lo que encontramos es que toda la estructura de poder de la coalición depende del control de la información y de la aceptación de la autoridad por parte de las especies sometidas. Resaltó puntos de datos específicos en la pantalla. Durante más de 10.000 años, la coalición ha mantenido el orden limitando la comunicación entre mundos, controlando el acceso a la tecnología y asegurándose de que las especies sometidas nunca cuestionen las suposiciones fundamentales de su sociedad. Han creado una galaxia donde la libertad es, literalmente, impensable. Y estamos a punto de cambiar eso, dijo el almirante Rivera. Más que cambiarlo. Estamos a punto de hacerlo añicos por completo. La doctora Chen activó otra pantalla que mostraba las redes de comunicación en toda la galaxia. Cada colonia humana ha estado en contacto secreto con especies sometidas en los mundos de la coalición. No solo hemos estado compartiendo nuestras acciones militares. Hemos estado compartiendo nuestras ideas, conceptos que no existen en la mayoría de los idiomas de la coalición. Derechos individuales, gobierno democrático, el derecho a rebelarse contra una autoridad injusta. Elena se levantó y se acercó a la pantalla. Incluso con las naves de la coalición sembrando la muerte en la superficie, sintió un momento de orgullo por lo que su especie había logrado. Les hemos estado enseñando a ser humanos, dijo en voz baja. En cierto sentido, sí. Les hemos estado mostrando que la tecnología avanzada no otorga el derecho a gobernar, que la edad no justifica la tiranía y que ninguna especie tiene que aceptar la subyugación solo porque es tradicional. El general Harrison parecía escéptico. Doctora, todo eso es muy filosófico, pero ¿cómo nos ayuda ahora? Las fuerzas de la coalición aterrizarán en la Tierra en cuestión de horas. La doctora Chen sonrió y Elena reconoció la expresión. Era la mirada que ponían los humanos cuando estaban a punto de hacer algo imposible. General, ¿qué cree que sucede cuando 3.000 millones de seres sometidos en 200 mundos diferentes de repente dejan de obedecer órdenes? ¿Cuando empiezan a exigir los mismos derechos por los que los humanos están muriendo? ¿Cuando se dan cuenta de que superan en número a sus gobernantes por 1.000.000 a 1? La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Presidenta, llamó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo informes del espacio de la coalición. Disturbios civiles masivos en Beltaran Prime, el mundo natal de los Nexari, y en otros 47 sistemas centrales de la coalición. Las especies sometidas exigen una reforma política inmediata. Elena sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Ya? Se pone mejor, señora. Estamos interceptando comunicaciones militares de la coalición. Están retirando naves de la flota de invasión para hacer frente a las rebeliones en sus propios mundos. El almirante Ketar miraba los informes que llegaban de todo el espacio de la coalición con creciente horror. Esto no debía suceder. Las especies sometidas habían sido pacíficas, obedientes, agradecidas por la guía de la coalición durante miles de años. Se suponía que debían ver la destrucción de la humanidad como prueba de que la rebelión era inútil. En cambio, parecían verlo como inspiración. Almirante, informó su ayudante con pánico apenas disimulado, la situación se está deteriorando rápidamente. El gobierno de Beltaran Prime ha declarado la ley marcial,
pero las fuerzas de seguridad locales se niegan a disparar contra los manifestantes. En Nexari 7, las especies sometidas han tomado el control de la red de comunicación planetaria y están transmitiendo demandas de independencia. ¿Cómo es esto posible?, exigió Ketar. Estas especies han aceptado la autoridad de la coalición durante milenios. Señor, los informes de inteligencia sugieren que los humanos han estado en comunicación secreta con las poblaciones sometidas durante más de un año. Han estado difundiendo lo que nuestros analistas llaman ideología revolucionaria. En la pantalla principal, Ketar podía ver la Tierra suspendida en el espacio debajo de su flota, su superficie marcada por el bombardeo, pero aún desafiante. De alguna manera, este pequeño mundo había logrado incendiar toda la galaxia. Almirante, informó su oficial táctico, órdenes entrantes del comando de la coalición. Debemos suspender la invasión y devolver la mitad de nuestras fuerzas para hacer frente a las rebeliones. ¿Suspender la invasión? Estamos a horas de la victoria final. Sí, señor. Pero señor, si no detenemos las rebeliones, puede que no quede una coalición a la que regresar. Ketar sintió algo que nunca había experimentado en 800 años de servicio. La sensación de un completo fracaso estratégico. No una derrota militar, sino el colapso de todo lo que había luchado por proteger. En la superficie de la Tierra, el respiro llegó justo cuando las fuerzas de desembarco de la coalición se preparaban para su asalto final. Elena observó las pantallas tácticas con asombro mientras las naves enemigas cambiaban de rumbo repentinamente y se dirigían de nuevo hacia el sistema exterior. Presidenta, informó el general Harrison, las fuerzas de la coalición se están retirando de la órbita terrestre. Parece que se están preparando para abandonar el sistema por completo. ¿Por qué se retirarían cuando están tan cerca de la victoria? Su respuesta vino de la doctora Chen, que estaba monitoreando las comunicaciones de toda la galaxia con una expresión de asombro. Porque ya hemos ganado, presidenta. No la campaña militar, sino la guerra que realmente importaba. Abrió una pantalla de comunicación de toda la galaxia que mostraba el alcance de las rebeliones. 74 mundos de la coalición están experimentando disturbios civiles. Especies sometidas en más de 300 planetas exigen reformas políticas. Los mundos centrales de la coalición están paralizados por protestas, huelgas y rebelión abierta. Elena miró la pantalla, apenas atreviéndose a creer lo que veía. Nosotros hicimos esto. Les mostramos que era posible. Durante 10.000 años, la coalición ha mantenido el orden convenciendo a las especies sometidas de que la resistencia era inútil. Pero demostramos que eso no era cierto. Les mostramos que incluso el imperio más poderoso puede ser desafiado por personas que se niegan a aceptar sus cadenas. El almirante Rivera habló desde su puesto de mando. Presidenta, estamos recibiendo una transmisión de la flota de la coalición. El almirante Ketar quiere discutir los términos. ¿Términos? ¿Qué términos podría ofrecer ahora? Creo, presidenta, que quiere rendirse. La conversación que siguió sería recordada como uno de los intercambios diplomáticos más importantes de la historia galáctica. El almirante Ketar apareció en pantalla, pareciendo más viejo que sus 800 años, su forma cristalina atenuada por el agotamiento y la derrota. Presidenta Vázquez, comenzó formalmente. Estoy autorizado por el Consejo de la Coalición para ofrecer un cese de hostilidades. ¿Cuáles son sus términos? ¿Almirante? Completa autonomía humana dentro de su territorio actual. Sin supervisión de la coalición, sin restricciones a su expansión o desarrollo. A cambio, cancelan sus actividades revolucionarias y nos ayudan a restaurar el orden en el espacio de la coalición. Elena casi se rió. Almirante, nos está pidiendo que le ayudemos a poner a nuestros amigos de nuevo en cadenas. Sus amigos están destruyendo civilizaciones que han existido durante milenios. La galaxia está cayendo en el caos. No, almirante. La galaxia está despertando. Elena se levantó, y cuando habló, sus palabras fueron transmitidas a cada mundo donde la revolución estaba arraigando. Durante 10.000 años, la coalición ha gobernado a través del miedo y la ilusión de que la resistencia era imposible. Pero hemos demostrado que esa ilusión es falsa.
Cada especie que ve esto sabe que tiene una elección. Aceptar el cambio que sus amos ofrecen o luchar por la libertad que merecen. Miró directamente la imagen de Ketar en la pantalla. Almirante, vino aquí para enseñar a la humanidad su lugar en la galaxia. En cambio, ha aprendido algo sobre nosotros que debería haber sabido desde el principio. Los humanos no aceptan su lugar. Hacemos nuestro propio lugar donde quiera que elijamos estar. La voz de Elena se extendió por el espacio a mundos donde seres se levantaban contra sus opresores por primera vez en la historia de sus especies. La era de la coalición ha terminado. No porque la destruyéramos con armas, sino porque destruimos la idea que justificaba su existencia. Hemos demostrado a la galaxia que ninguna especie tiene el derecho de gobernar a otra, que el avance tecnológico no otorga autoridad política, y que la libertad no es un regalo que los poderosos otorgan, sino un derecho que los valientes reclaman. El almirante Ketar hizo un último intento de salvar su misión. Presidenta Vázquez, está cometiendo un error. La coalición ha mantenido la paz durante 10.000 años. Sin nuestra guía, la galaxia caerá en la guerra y el caos. Quizás, admitió Elena, crecer nunca es fácil, y la libertad siempre conlleva riesgos. Pero la alternativa es una infancia eterna, donde especies enteras pasan sus vidas como mascotas en el jardín de otro. Hizo una pausa, mirando los informes que llegaban de toda la galaxia. Almirante, su coalición ofreció a la galaxia orden al precio de la libertad. Nosotros les ofrecemos libertad al precio del orden. Veamos cuál eligen. La respuesta ya se estaba volviendo clara. Mundo tras mundo, las especies sometidas elegían el caos de la libertad sobre la seguridad de las cadenas. No sería fácil y no sería pacífico, pero por primera vez en la historia galáctica, miles de millones de seres tomaban sus propias decisiones sobre sus propios futuros. El almirante Ketar cerró el canal de comunicación y se volvió hacia la tripulación de su puente. A su alrededor, podía ver el miedo y la incertidumbre en sus rostros alienígenas. La galaxia que habían conocido, el orden al que habían servido, la certeza con la que habían vivido, todo se estaba desmoronando. Almirante, preguntó su ayudante en voz baja, ¿cuáles son sus órdenes? Ketar miró la pantalla táctica que mostraba la Tierra suspendida en el espacio debajo de ellos, marcada pero intacta. Un pequeño mundo lo había cambiado todo. No a través de una potencia de fuego superior o tecnología avanzada, sino a través de la simple negativa a arrodillarse. Señale a la flota, dijo finalmente. Nos vamos a casa. A lo que queda de ella. Mientras la flota de la coalición se retiraba del sistema Saúl, dejaron atrás algo que nunca podrían reclamar. La ilusión de que su gobierno era natural, inevitable y eterno. La humanidad había hecho añicos esa ilusión por completo, y las piezas nunca volverían a encajar. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y tampoco las especies de la coalición, que estaban a punto de aprender lo que significaba vivir en un universo donde la libertad no era solo un concepto humano, sino una revolución galáctica. 18 meses después de que la flota de la coalición se retirara del sistema Saúl, la presidenta Elena Vázquez se sentó en las ruinas de lo que una vez fue Ginebra, grabando lo que sabía que sería su último mensaje a la galaxia. La enfermedad por radiación estaba ganando su lenta guerra contra su cuerpo, un regalo de despedida de los bombardeos orbitales que habían marcado la superficie de la Tierra. Pero su mente seguía lúcida, y tenía algo importante que decir. El búnker de emergencia bajo la montaña Cheyenne se había convertido en la capital de facto de la humanidad después de la caída de las principales ciudades. Aquí, en las profundidades de una montaña vaciada, los supervivientes del gobierno de la Tierra continuaban su trabajo de reconstruir un mundo destrozado y gestionar una revolución galáctica que había crecido mucho más allá de lo que habían imaginado. Doctora Chen, llamó Elena a su asesora principal, que parecía casi tan cansada como ella. ¿Está lista para grabar la transmisión final? Sí, Presidenta. Hemos confirmado enlaces con todas las principales redes de comunicación de la galaxia. El mensaje llegará a más de 10.000 mundos simultáneamente. Elena asintió y caminó lentamente hacia la estación de grabación. A su alrededor, los miembros restantes de su personal trabajaban en silencio en sus puestos,
gestionando la avalancha de informes que llegaban de toda la galaxia. La revolución que habían iniciado seguía extendiéndose, creciendo, cambiándolo todo. Primero un informe de estado. Doctora, quiero saber cómo hemos cambiado la galaxia antes de despedirme de ella. La doctora Chen mostró las pantallas holográficas que se habían vuelto familiares durante el último año y medio. Pero en lugar de mostrar los movimientos de la flota de la coalición, ahora mostraban algo mucho más complejo. El completo colapso del antiguo orden galáctico. Presidenta, la coalición tal como la conocíamos ha dejado de existir efectivamente. 47 mundos centrales han declarado su independencia de la autoridad de la coalición. Más de 200 especies sometidas han establecido sus propios gobiernos. El liderazgo restante de la coalición controla quizás el 30% de su antiguo territorio. Elena sonrió a pesar del dolor que ahora era constante. Y la violencia, menos de lo que temíamos, más de lo que esperábamos. Ha habido 17 conflictos importantes entre especies recién independizadas y leales a la coalición. Pero también ha habido más de 300 transiciones pacíficas a la autogestión. La mayoría de las especies parecen preferir la negociación a la guerra. Están aprendiendo a ser libres, observó Elena. Requiere práctica. Sí, señora. Pero hay más. Estamos recibiendo informes de que algunas de las especies recién independizadas están formando sus propias alianzas, sus propios acuerdos comerciales, sus propios pactos de defensa. Están creando algo nuevo. Elena sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el daño por radiación en sus órganos. Una galaxia de especies libres eligiendo sus propios caminos. No es perfecto. Presidenta, hay conflictos, disputas territoriales, guerras comerciales. Algunos de los nuevos gobiernos están cometiendo errores terribles, pero son sus propios errores. Elena se acercó a la ventana que mostraba la superficie marcada de la Tierra muy por encima. El planeta se recuperaría eventualmente. Los humanos ya estaban comenzando el largo proceso de curar su mundo herido, pero ella no viviría para verlo. ¿Y las colonias de la humanidad?, preguntó. Los 47 mundos coloniales sobrevivieron a la guerra, y la mayoría están prosperando. Están proporcionando ayuda y asesoramiento a las especies recién independizadas, compartiendo tecnología y modelos gubernamentales. La humanidad se ha convertido en una especie de mentora para los mundos que buscan establecer su propia libertad. Irónico, reflexionó Elena. La coalición nos llamó demasiado primitivos para gobernarnos a nosotros mismos. Ahora la mitad de la galaxia nos pide que les enseñemos cómo hacerlo. Se volvió hacia la estación de grabación, sintiendo el peso de la historia posarse sobre sus hombros por última vez. Doctora Chen, quiero que se asegure de que este mensaje llegue a cada mundo, a cada especie, a cada ser en la galaxia que jugó un papel en lo que hemos logrado. Necesitan entender lo que han conseguido. Sí, Presidenta. Grabando en 3, 2, 1. Elena miró directamente a la cámara, y cuando habló, su voz llevaba la autoridad de una especie que había cambiado la galaxia para siempre. A todas las especies de esta galaxia, a cada ser que eligió la libertad sobre la seguridad, el coraje sobre la comodidad, soy Elena Vázquez, hablando por última vez como presidenta del Consejo de la Tierra Unida. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Hace 18 meses, la coalición galáctica vino a la humanidad con un ultimátum. Renuncien a su libertad o afronten la destrucción. Creían, como lo habían hecho durante 10.000 años, que la fuerza superior podía obligar a la obediencia de cualquier especie. Se equivocaron. La cámara se alejó ligeramente, mostrando las cicatrices que la radiación había dejado en su rostro, el precio de la resistencia de la humanidad. No derrotamos a la coalición con una potencia de fuego superior o tecnología avanzada. Los derrotamos mediante la simple negativa a aceptar su autoridad sobre nuestras vidas. Le mostramos a la galaxia algo que había olvidado, que ninguna especie, sin importar cuán antigua o poderosa sea, tiene el derecho de encadenar a otra. Elena se levantó lentamente, su cuerpo protestando con cada movimiento, pero su voz se hizo más fuerte. Pero este mensaje no es sobre la victoria de la humanidad. Es sobre lo que ustedes,
Cada especie que escucha esta transmisión, han logrado en los meses desde que nuestra guerra terminó. Activó una pantalla que mostraba el estado actual de la civilización galáctica. 200 especies se han liberado de las cadenas del gobierno de la coalición. 47 mundos que solo habían conocido la subyugación durante miles de años han declarado su independencia. Miles de millones de seres que nunca imaginaron que tenían una opción ahora se gobiernan a sí mismos. La voz de Elena se llenó de orgullo, no solo por la humanidad, sino por cada especie que había elegido levantarse. Han creado algo sin precedentes en la historia galáctica, una civilización basada en la elección en lugar de la fuerza, la libertad en lugar del orden, los derechos de los individuos en lugar del poder de los imperios. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. La coalición les dijo que necesitaban su guía, que eran demasiado primitivos, demasiado peligrosos, demasiado impredecibles para gobernarse a sí mismos. Dijeron que solo las especies avanzadas podían mantener la paz y el orden. Pero miren a su alrededor ahora. Miren lo que han construido sin su permiso. Elena activó otra pantalla que mostraba rutas comerciales, acuerdos diplomáticos y proyectos cooperativos entre los mundos recién liberados. Han formado alianzas basadas en el beneficio mutuo en lugar de la sumisión. Han resuelto conflictos mediante la negociación en lugar de la conquista. Han compartido conocimiento, tecnología y cultura como iguales en lugar de como súbditos y amos. Han demostrado que la libertad no conduce al caos, sino al crecimiento. Su expresión se tornó más seria. No les mentiré. La libertad no es fácil. Requiere una vigilancia constante, decisiones difíciles y el coraje para cometer errores. Algunos de sus nuevos gobiernos fracasarán. Algunos de sus conflictos conducirán a la guerra. Algunos de sus experimentos en democracia los decepcionarán. La voz de Elena se volvió firme. Pero esos serán sus fracasos, sus conflictos, sus decepciones. Serán completamente suyos, al igual que serán suyos sus éxitos. Y esa propiedad, esa responsabilidad por su propio destino, es lo que hace a una especie verdaderamente libre. Caminó de vuelta a la ventana, mirando las estrellas que apenas comenzaban a ser visibles a través de la atmósfera marcada de la Tierra. La coalición creía que el orden era más importante que la libertad, que la paz era más valiosa que la elección, que la estabilidad justificaba cualquier cantidad de opresión. Pero ustedes han demostrado que estaban equivocados. Han demostrado que los seres que eligen sus propios caminos, cometen sus propios errores y forjan sus propios destinos siempre serán más fuertes que aquellos que aceptan las cadenas que sus amos ofrecen. Elena se volvió hacia la cámara para sus últimas palabras. A las especies de la coalición que aún se aferran a las viejas costumbres, que aún creen que la fuerza da la razón y la edad otorga autoridad, les digo esto. Tomaron una decisión hace 18 meses. Eligieron intentar quebrar a la única especie en esta galaxia que nunca se quebraría. Eligieron usar la fuerza contra aquellos que valoraban la libertad por encima de la vida misma. Eligieron enseñarnos que el compromiso con la tiranía es imposible. Su voz se volvió fría, llevando el peso de cada humano que había muerto defendiendo su libertad. Ahora afronten las consecuencias de esa elección. Querían gobernar una galaxia de esclavos, pero en cambio han creado una galaxia de rebeldes. Querían mantener el orden, pero en cambio han desatado el caos. Querían demostrar su poder, pero en cambio han revelado su debilidad. Elena sonrió, y no fue del todo agradable. Este es el regalo de la humanidad a la galaxia, el conocimiento de que la libertad siempre es posible. Esta es nuestra maldición sobre los tiranos, que sus víctimas siempre recordarán que tienen una elección. Miró directamente a la cámara por última vez. A cada especie, cada mundo, cada ser que elige levantarse y decir, no nos arrodillaremos. Recuerden este momento. Recuerden que un solo mundo pequeño cambió el destino de la galaxia. No a través de la conquista, sino a través del ejemplo. Recuerden que la libertad no es algo que se pueda dar o quitar, sino algo que vive en el corazón de cada ser lo suficientemente valiente como para reclamarla. La voz de Elena se suavizó, pero no menos decidida. La era de los imperios está terminando. El tiempo de las especies libres ha comenzado. Háganlo digno del precio que pagamos para verlo nacer. La grabación terminó,
pero en cuestión de horas, el mensaje se estaba extendiendo por la galaxia más rápido que la propia luz. Fue copiado, traducido, transmitido y compartido en 10.000 mundos donde los seres todavía estaban aprendiendo lo que significaba ser libres. En las agujas de cristal de Beltaran Prime, los manifestantes sostenían carteles escritos en su propio idioma, pero con un mensaje humano: no nos arrodillaremos. En los mundos industriales del antiguo Imperio Nesari, los trabajadores que habían servido a amos alienígenas durante 1000 generaciones eligieron a sus propios líderes por primera vez en la historia de su especie. En los planetas agrícolas del borde exterior, los agricultores que habían cultivado alimentos para las ciudades de la coalición comenzaron a vender sus cosechas a quien ofreciera el mejor precio, descubriendo el poder de la libertad económica. Y en la Tierra, en las profundidades de un búnker montañoso, Elena Vázquez cerró los ojos por última vez, sabiendo que la humanidad le había dado a la galaxia el regalo más precioso posible. El conocimiento de que las cadenas podían romperse, que los tiranos podían ser desafiados y que siempre valía la pena luchar por la libertad. La galaxia nunca sería perfecta. Las especies seguirían luchando, los gobiernos seguirían fracasando y los tiranos seguirían intentando alzarse. Pero nunca más podrían afirmar que la resistencia era inútil, que la libertad era imposible o que cualquier ser tenía que aceptar las cadenas solo porque sus amos las llamaban naturales. La humanidad había encendido un fuego entre las estrellas que ardería para siempre, y ningún imperio en la galaxia volvería a estar a salvo de la simple idea revolucionaria de que todo ser pensante merecía ser libre. La doctora Sarah Chen se paró junto al cuerpo inmóvil de Elena y susurró las palabras que se habían convertido en el epitafio de la humanidad para su presidenta caída. Nos mostró a todos cómo era la libertad. Luego volvió a su trabajo, porque todavía había una galaxia que cambiar, todavía especies que ayudar, todavía libertad que extender a cada estrella que brillaba en la oscuridad. La revolución estaba lejos de terminar, y la humanidad tenía promesas que cumplir con los mundos que había ayudado a liberar. La coalición había venido a Saúl buscando demostrar su poder sobre una especie rebelde. En cambio, habían descubierto que algunas ideas son más poderosas que las flotas, algunos principios más fuertes que los imperios, y algunas especies demasiado tercas para aceptar su lugar en la galaxia de otro. La era de la coalición había terminado. La era de la libertad había comenzado, y nunca lo haría. Use ero uapandero daun to selecta tern, enter to jump to it, and escape to return to the chat.